Hola, hola, bienvenidos a otro segmento de este libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo que estamos leyendo aquí en nuestro canal de Lector Oscuro. Vamos a continuar con el capítulo número 4 de este libro. Entonces, si no han leído los capítulos anteriores, si no los han escuchado, los invito a que vayan a nuestras lecturas que hemos hecho en todos los canales de audio, que estamos como Lector Oscuro. ¿Listo? Entonces, sin más, continuamos con este libro del príncipe Nicolás Maquiavelo. Vamos por la segunda parte, que son los escritos políticos. Los franceses no temen a los flamencos, y el motivo es que la natural frialdad de su país hace que los flamencos apenas recolecten con qué subsistir, sobre todo en grano y vino, que han de llevar de Borgoña, Picardía y otros estados de Francia. Además, los pueblos flamencos viven de sus mercancías y manufacturas, las cuales venden a las ferias de Francia. Esto es en Lyon y en París, ya que por la costa no tienen dónde venderlas, y en Alemania tampoco, en razón de que aquí sus agentes no tienen ni gastan más que en lo suyo. Así, siempre que los flamencos dijesen de comerciar con los franceses, no tendrían dónde vender sus mercaderías, y sobre faltarles vituallas, les faltaría lugar donde vender lo que fabricase. De aquí que nunca los flamencos hagan la guerra de los franceses, de no ser obligados. Teme bastante Francia a los suizos, por su vecindad y por los repentinos ataques que pueden emprender, y a los que por su presteza no cabe prever a tiempo. Los suizos ejecutan más correrías y depredaciones que otra cosa, porque no teniendo artillería ni caballos, ya están en las ciudades francesas cercanas. Bien provistas, no les cabe efectuar grandes progresos. Además, el carácter de los suizos es más propio para marchas y combates campales que para expugnar o defender poblaciones, y los franceses de aquellos confines llegan a las manos con los suizos mal de su grado, ya que carecen de infantería apta para enfrentarse a los suizos, y los hombres de armas sin infantería no son útiles. Por ende, el país es tal que resulta que las lanzas y hombres montados se manejan mal en él, a la par que los suizos no gustan de alejarse de los confines para llegar al llano, dejando atrás, según se ha dicho, las ciudades ricas y bien provistas, por dudar de lo que les sucedería si les faltasen vituallas, y si dirigiéndose a la llanura no pudiesen volver a su territorio. Por otro lado, de Italia no temen, a causa de los Apeninos y las ciudades fortificadas que tienen al pie de esos montes, ya que cualquiera que quisiese atacar el Estado francés habría de dejar a la espalda un país estéril, donde o se extenuaría de un país estéril, donde o se extenuaría de hambre o tendría detrás las plazas fuertes, lo que sería locura, o se habría de entretener en expugnarlas. No temen pues del Estado de Italia, por dichas razones, y porque no hay en Italia príncipe apto para atacarles, y por no estar en Italia unida, como lo estaba en tiempos de los romanos. Al mediodía no teme Francia, por corresponder esa parte de la costa y a ver que los puertos barcos bastantes, ya que del rey o de otros, para poder defender aquella región de un asalto inopinado, porque
aún premeditado, hay tiempo para prever, en razón de que necesita tiempo también quien quiere prepararlo y ponerlo en ejecución, y ello siempre se debe por alguien. En todas estas provincias tiene el rey ordinariamente guarniciones de gente de armas para asegurarse. Gasta poco en guardar sus ciudades, por ser fieles sus súbditos, y no usa fortalezas para defender su reino en las fronteras, donde parece menester gastar algo por estar en las guarniciones de hombres de armas. Ahorra ese gasto juzgando que para un ataque grande hay tiempo de prevenirse, ya que requiere tiempo para ser preparado y dispuesto. Son los pueblos de Francia humildes y obedentísimos y tienen en gran veneración a su rey. Viven con poquísimo gasto por la mucha abundancia de mantenimientos y todos poseen alguna cosa propia. Visten toscamente y con paños baratos, no usando ningún género de seda ni ellos ni sus mujeres, a fin de no ser advertidos de los gentiles hombres. Los obispados del Reino de Francia, según el cómputo moderno, ascienden a 146 y con 18 arzobispados. Las parroquias son 1.700.000, con 740 abadías. No tiene noticia del número de prioratos. No he podido saber las rentas unitarias y extraordinarias de la corona, porque ha preguntado a muchos todos y se han dicho tantas cuantas quieren el rey. Una parte de lo contrario, según algunos, es decir, lo que llama dinero del rey, se extrae de las gabelas, como pan, vino, carne y semejantes, y monta 1.700.000 escudos, y lo extraordinario se obtiene de impuestos fijados por el rey según su albedrío. Cuando esto no basta, levantándose imprestitos que rara vez se devuelven y que se piden por carta regia de este modo: el rey nuestro señor apela a vos, y teniendo falta de dinero, os ruega le pretendéis la suma que tienen de letra unida. El recipientario paga la suma en mano, habiendo en cada ciudad un recaudador que recoge todas las entradas, por gabela, impuestos y préstamos. Las ciudades sometidas a la corona no tienen en esto otro orden que el que dispone el rey respecto a dar dineros o pagar impuestos. Ut supra. La autoridad de los varones sobre sus súbditos es liviana. Sus ingresos se fundan en el pan, carne y vino, como en el otro caso, y en pecho del año por cada hogar, que no pasa de 6 u 8 sueldos, pagaderos de 3 en 3 meses. No pueden imponer contribuciones o préstamos sin consenso del rey, quien rara vez lo otorga. La corona se extrae de ellos contra renta, que por la entrada de sal ni nunca le somete a impuestos sino en caso de necesidad muy grande. El rey, en los gastos extraordinarios, así de guerra como de otras cosas, manda a los tesoreros que paguen a los soldados, y los tesoreros pagan mediante otras personas a quienes se encargan de ello. Los pensionarios y gentiles hombres van a los generales y se hacen entregar la libranza u orden de pago de mes en mes. Otros gentiles hombres y pensionarios de 3 en 3 meses, acudiendo al recaudador de la provincia en que habiten, quienes le paga en el acto. Los gentiles hombres del rey son 200 y con sueldo de 20 escudos al mes, y son pagados en ut supra. Cada 100 tiene un jefe,
solían ser los últimos Ravel y Vidanes. Los pensionados son en número no limitado, recibiendo más o menos según place el rey, quien hace albergar en ellos la esperanza de alcanzar mayor grado, mas no hay orden estipulado sobre ello. El oficio de los generales en Francia es cobrar el tanto por hogar y por tributo, con consentimiento del rey, y ordenar que los gastos ordinarios y extraordinarios sean pagados a su tiempo, mediante las libranzas. Ut dictum ut supra. Los tesoreros guardan el dinero y pagan según las órdenes y libranzas de los generales. El oficio de gran canciller es merum imperium, pudiendo indultar y condenare su olivito etiam incapitablibus sine consegnum regis. Puede hacer acordarse a los litigantes contumaces, puede conferir beneficios y o consumir regis tantum, ya que las gracias se otorgan por cartas reales, selladas con el gran sello regio, mas el canciller quien lo guarda, su salario es de 10.000 francos anuales, con 14.000 por mantener mesa. Se entretienen con esto, dar almuerzo y cena a los miembros del consejo que acompañan al canciller, es decir, abogados y otros caballeros que le siguen, cuando le compugiese comer con él, lo que es bastante usado. La pensión que pasaba el rey de Francia al de Inglaterra era de 50.000 francos al año, en recompensa por ciertos gastos hechos por el padre del presente rey de Inglaterra en Bretaña. Mas esto extinguido, no se ponga ya tal pensión. No hay al presente en Francia más que un gran senescal. Pero cuando existen tales senescales, no digo grandes, porque gran senescal solo hay uno. Su oficio es ejercer sobre la gente de armas ordinaria y extraordinaria, que están obligadas a obedecerles por la dignidad de sus cargos. Los gobernadores de provincia son cuantos al rey quiere, y pagados como le place, siendo anatium et vita, ut regibus placet. Los demás gobernadores y aun los lugartenientes de las poblaciones pequeñas son todos puestos por el rey. Ha de saberse que todos los cargos del reino son dados o vendidos por el rey y no por nadie más. Las cuentas hacen cada año en agosto, octubre y enero, según voluntad del rey, y en ellas se llevan los gastos o ingresos ordinarios del año por mano de los generales, distribuyéndose luego las entradas según las salidas y acreciéndose o disminuyéndose las pensiones y pensionetas según ordena el rey. De la cantidad y distribuciones de gentiles hombres y pensionarios no existe número, no aprobándose nada por el Tribunal de Cuentas, pues ¿qué basta la autoridad del rey? El oficio del Tribunal de Cuentas es revisar las de todos los que administran dineros de la corona, como son generales, tesoreros y recaudadores. La Escuela de París pagase con los ingresos de las fundaciones de colegios, pero parcamente. Los parlamentarios son 5. Los que hay en París, Rouen, Tolosa, Burdeos y el Delfinado. Contra ninguno hay apelación. Las principales escuelas son París, Orleans, Bourges y Poitiers. Existen también en Tours y Angers, pero valen poco. Las guarniciones están desde donde quiere el rey
y son tantas como le aparece, así en artillería como en soldados. No obstante, todas las ciudades tienen algunas piezas de artillería municionadas, y de estos 2 años acá se han hecho muchas a expensas de las poblaciones, aumentando los tributos en un dinero por bestia o por media. Ordinariamente, cuando el reino no teme a nadie, las guarniciones son 4, en Guyena, Picardía, Borgoña y Provenza. Luego van acreciendo, ora en un lugar, ora en otro, según los temores. He procurado saber cuánto dinero está asignado al rey para los gastos de su casa y persona, y he hallado que es tanto como la acomoda. Los arqueros son 400 y están encargados de la guardia del rey, habiendo entre ellos 100 escoceses. Cada hombre recibe al año 300 francos y un sayo de estilo que usan conforme a la librea del rey. Los del cuerpo personal del rey, que siempre están a su lado, son 24, con 400 francos cada uno al año. En su capitán Monseñor Dubenicourt Sores, más el capitán Gabriel. La guardia de a pie es alemana. 100 de ellos reciben 12 francos al mes y solía haber hasta 300 con una pensión de 10 francos. Cada uno recibe 2 trajes al año, uno por verano y otro por invierno, consistiendo en jubón, calzas y librea. Los de guardia personal tienen jubones de seda. Todo esto que digo era en tiempos del rey Carlos. Los aposentadores son los encargados de anticiparse para alojar a la corte y ascienden a 32. Cada uno percibiendo 300 francos al año y un sayo y librea. Sus mariscales son 4, ganando 600 francos cada año. Para los alojamientos llevan en este orden. Todos se dividen en 4 grupos, y uno de ellos con su mariscal o su lugarteniente, cuando aquel no estuviera en la corte, permaneciese en el lugar de donde la corte marcha para que se cumpla lo debido con los dueños en los alojamientos. Otro va con la persona del rey y otro a donde debe llegar el rey, para preparar los alojamientos de la corte. El cuarto grupo va hacia donde el rey debe acudir más tarde. Tan admirable orden sostiene que cada uno al llegar encuentra su lugar hasta las meretrices. El preboste de Chalet sigue siempre al rey en su oficio en Merum Imperium. Doquiera que va a la corte, su banco es el primero, teniendo tanta autoridad sobre las gentes de los lugares donde se encuentra como el propio lugarteniente local. Los que por causa criminal son presos por su mano no pueden apelar al Parlamento. Su salario ordinario es de 6.000 francos. Tienen 2 jueces de lo civil, pagados por el rey de 600 francos al año, y un lugarteniente de lo criminal que dispone de 30 arqueros pagados, como arriba se dijo. Tiene jurisdicción así en lo civil como en lo criminal, bastando que el acusador se enfrente a una sola vez que el reo en su presencia para diligenciar la causa. Los maestres de la casa del rey son 8, sin orden fijo en su salario, porque hay quien tiene 6.000 francos, o más o menos, según place al rey. El gran maestre se sucedió a Monseñor de Ciamonte, es Monseñor de Paliza, cuyo padre
Tuvo ya el mismo oficio. Este goza de 11.000 francos, sin otra autoridad que ser superior a los demás menesteres de la César Regia. El almirante de Francia manda en todas las armas, cúrase de ellas y de todos los puertos del reino. Puede tomar barcos y hacer lo que desee con los de la armada, y ahora es almirante y goza de 10.000 francos de salario. Los caballeros de las órdenes no tienen número fijo, siendo tantos como quiera el rey. Cuando son creados, juran defender la corona y nunca volverse contra ella, no pudiendo ser privados de la orden sino por muerte. La pensión del que más es de 4.000 francos, y hay algunos con menos. Semejante grado no se otorga a cualquiera. La misión de los chambelanes es atender al rey, tener acceso a su cámara y aconsejarle, siendo de hecho los primeros del reino en reputación. Tienen grandes pensiones, 6, 8 o 10.000 francos, aunque algunos nada, ya que el rey da estos nombramientos a menudo para recompensar a algún hombre de mérito, aunque fuere forastero. Pero tiene privilegio de no pagar gabelas en el reino, y en la corte posee siempre sitio en la mesa de los chambelanes, que es la primera después de la del rey. El caballerizo mayor hallase siempre junto al rey. Su oficio es tener autoridad sobre los 12 caballerizos del rey, como el gran senescal, el gran menestre y el gran chambelán sobre los suyos, así como cuidar los caballos del rey, montarle y desmontarle, atender los arneses del rey y llevarle delante la espada. Los señores del consejo del rey disfrutarán todos de pensiones de 6 a 8.000 francos, según el rey quiere, y son Monseñor de París, Monseñor de Puobaglia, el bailío de Amiens, Monseñor Bussy y el gran canciller. De hecho, en Roubaret el Monseñor de París, quienes lo gobiernan todo. Luego del muerto del cardenal de Rohan, no mantienen ahora mesa para ninguno. Cuando no está el gran canciller, constitúyele al Monseñor de París. La pretensión que alegra al rey de Francia al estado de Millán es que la esposa de su abuelo fue hija del duque de Milán, que murió sin hijos y varones. El duque Jean Galezan tuvo 2 hijas y no sé cuántos hijos. De las hijas, doña Valentina casó con el duque Tuobico de Orleans, abuelo de este el rey y descendiente del estirpe de Pipino. Muerto el duque Juan Galeazzo, le sucedió su hijo el duque Felipe, que murió sin hijos legítimos, dejando solo una hija bastarda. A poco, los Sforza usurparon el estado ilegítimamente, según se dice, y por eso se sostienen los reyes de Inglaterra que el estado corresponderá a los sucesores y herederos de doña Valentina. Desde el día en que los Orleans emparentaron con el duque milanés, acompañaron sus armas de 3 lirios con una serpiente, según se ve todavía. En cada parroquia de Francia hay un hombre bien pegado por dicha parroquia, y que lleva el nombre de franco arquero, viniendo obligado a tener un buen caballo y estar provisto de armadura y a la orden del rey, cuando éste saliese del reino por guerra u otro motivo. Los franco-arqueros están obligados a campear de la provincia donde fuese atacado el reino o donde existiesen temores. Con arreglo al número de parroquias, estos arqueros son 1.700.000.
Los apostadores dan alojamiento por obligación de su cargo, y todo el que sigue a la corte y ordinariamente todo hombre honrado de la ciudad aloja a cortesanos, para que ninguno tenga motivo de queja. La corte ordena una tasa que se usa universalmente para todos, y es de un sueldo por estancia del día, debido a la cámara haber lecho de colchón y ropa limpia, cada 8 días al menos, y de 2 dineros por día, hombre en pago y manteles, y servilletas, vinagre y sal, con obligación de mudar dichas mantelerías al menos 2 veces por semana. Pero, siendo el país abundante, se mudan más o menos a petición de cada uno. Por ende, los alojadores vienen obligados a limpiar y a hacer los lechos, por instalación de cada caballo en las culebras. Páganse 2 dineros al día, sin deber de dar al animal cosa alguna, aunque si de limpiar la cuadra, son bastantes los que pagan menos, ora por buena disposición suya o de patrón, pero tal es la tasa ordinaria de la corte. Los más recientes derechos que le alegan los ingleses son el reino de Francia, acaso a Catalina, su hija legítima y natural de Enrique, rey de Inglaterra, en el contrato, donde no hizo mención de alguna el rey Carlos, que luego fue rey de Francia. Aparte de la dota de Catalina, instituyó el heredero del rey de Francia después de su muerte, esto es, después de la muerte de Carlos VII, a Enrique, yerno suyo y esposo de Catalina, disponiendo también que en caso de que Enrique muriese antes de que su suegro, los hijos legítimos y naturales de Enrique, de ser varones, sucediesen a Carlos VI. Mas esto no tuvo efecto, por haber sido Carlos VII pretérito por su padre contra las leyes. A ello alegaban los ingleses ser Carlos VII nacido en ex incestuoso concubito. Los arzobispos de Inglaterra son 2, los arzobispados 22, las parroquias 50 y 2000. Bueno, así terminamos el capítulo número 5 de los escritos políticos de Nicolás Maquiavelo. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas de audio, en YouTube, en Facebook también estamos subiendo los segmentos que vamos leyendo, entonces allá también nos pueden seguir. ¿Listo? Sin más, nos vemos en una próxima ocasión en nuestro canal de Lector Oscuro.